Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartirte la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy vamos a escuchar el capítulo 23 y el capítulo 24 del segundo libro de los Reyes. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios, que hoy nos sigue enseñando acerca de que nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Porque la palabra de Dios hoy nos va a mostrar qué pasa cuando no escuchamos la voz de Dios. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. El rey mandó llamar a su lado a todos los jefes de Judá y Jerusalén. Luego subió a la casa de Yahvé, acompañado por toda la gente de Judá y Jerusalén. Fueron los sacerdotes con los profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más anciano. Estando todos reunidos, se leyó el libro de la ley hallado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie junto a la columna, pactó la alianza en presencia de Yahvé, comprometiéndose a seguirlo, a guardar sus mandamientos y sus leyes, y respetar sus ordenanzas. Se comprometió a mantener esta alianza según lo escrito en el libro, con todo su corazón y toda su alma. Y todo el pueblo se comprometió con él. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Elquías, así como a los sacerdotes de menor grado, y a todos los porteros, que sacaran todos los objetos que habían hecho para Baal, para Acera y para todos los astros del cielo. Los hizo quemar fuera de Jerusalén, en las tierras baldías de Celdrón, y arrojó sus cenizas a la sepultura común del pueblo. Los reyes de Judá habían establecido sacerdotes paganos que ofrecían sacrificios en los santuarios de las lomas, en varias ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén. Josías los suprimió, y así como a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los astros y a todo el ejército del cielo, el tronco sagrado que estaba en la casa de Yahvé fue sacado de Jerusalén y llevado al torrente del Cedrón, donde fue quemado y sus cenizas echadas en la fosa común. El rey derribó la casa de los afeminados que se dedicaban a la prostitución, como se hace en la religión de Acera. Estaba dentro de los patios de la casa de Yahvé, y en ella también las mujeres tejían velos para Acera. Luego de esto hizo venir a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y destruyó todos los santuarios de las lomas donde habían ofrecido sacrificios, desde Berseba en el sur hasta Gebá en el norte. Derribó el santuario de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. Estaba ubicado al lado izquierdo de la puerta de entrada a la ciudad. Los sacerdotes que habían servido en los santuarios de las lomas fueron mantenidos como los de Jerusalén, pero no podían ofrecer los sacrificios en la casa de Yahvé. El rey hizo destruir el quemadero del valle de Benión, para que nadie ya sacrificara por el fuego a sus hijos e hijas, según el rito de Molec. Los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol fueron suprimidos de la entrada de la casa de Yahvé. Estaban cerca de la habitación del oficial del palacio Natán-Meluk en el atrio, y los carros del sol fueron quemados. Habían altares que los reyes de Judá habían construido en el techo del palacio de Ahaz. También había altares levantados por Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé. Josías lo hizo destruir todo y reducir a polvo, y los escombros se tiraron al torrente de Cedrón. El rey destruyó los santuarios que estaban en las lomas frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos. Salomón, rey de Israel, los había construido para Astarte, ídolo de los sidonios, para Camos, ídolo de Moab, y para Milcom, ídolo de los amonitas. El rey rompió las imágenes de los falsos dioses, cortó los troncos sagrados, y los lugares en donde se encontraban fueron llenados de huesos humanos, para hacerlos impuros. Estaba también el santuario de Betel, con el altar de Jeroboam, rey de Israel. Había mantenido un culto prohibido por Yahvé. El rey lo derribó, incendió el santuario y quemó el tronco sagrado. Mirando por todos lados, Josías divisó tumbas en el cerro, ordenó sacar los huesos y los quemó en el altar. Así se cumplió la palabra de Yahvé, que un hombre de Dios había proclamado cuando Jeroboam,
estaba junto al altar durante esta fiesta. Josías notó la tumba de este hombre de Dios y dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Los hombres de la ciudad le dijeron: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá para anunciar lo que acabas de hacer contra el altar de Betel. El rey ordenó: dejen en paz la tumba y que nadie toque sus huesos. Y sus huesos, junto con los del profeta de Samaria, no fueron tocados. Josías hizo también desaparecer todos los santuarios de las lomas de las ciudades de Samaria. Estos santuarios habían sido hechos por los reyes de Israel y solamente consiguieron el enojo de Yahvé. El rey los derribó e hizo con ellos igual que con el templo de Betel. Degolló sobre los altares a todos los sacerdotes de los santuarios de las lomas que se encontraban allí, y quemó sobre los altares huesos humanos. Luego se volvió a Jerusalén. El rey dio esta orden a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor de Yahvé su Dios, según está escrito en este libro de la alianza. No se había celebrado una Pascua como esta desde los días de los jueces que habían gobernado Israel, ni durante el tiempo que reinaron los reyes de Judá. Esta Pascua tan solemne se celebró en Jerusalén en el año 18 del rey Josías. Josías se conformó en todas las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Elquías había encontrado en la casa de Yahvé. Fue así como eliminó a los espiritistas y a los adivinos, los idolitos familiares y los ídolos, y todas esas cosas asquerosas que se veían en el país de Judá y Jerusalén. No hubo antes ningún rey que como él se volviera a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, observando toda la ley de Moisés, ni después de él se manifestó otro que se le pareciera. No hubo antes ningún rey que como él se volviera a Yahvé. A pesar de esto, Yahvé no apartó el fuego de su cólera. Estaba enojado contra Judá por todo el mal que había hecho Manasés. Había declarado también a Judá: lo alejaré de mi presencia, como he alejado a Israel. Yo tomaré en consideración a Jerusalén, la ciudad que había elegido, ni a esa casa de la que había dicho: mi nombre está en ella. Lo demás referente a Josías y lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En esos días pasó el faraón Necao, que iba a juntarse con el rey de Asur. El rey Josías salió a su encuentro, pero Necao lo mató en Megiddo en cuanto lo vio. Sus servidores trasladaron en su carro su cadáver desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, para ungirlo y hacerlo rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Jamital, hija de Jeremías de Limna. Hizo lo que desagrada a Yahvé, imitando a sus padres. El faraón Necao encadenó a Joacás en Riblá, en el país de Hamat, porque no quería verlo reinar en Jerusalén. Luego impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y 10 de oro, y puso por rey a otro hijo de Josías, el Jaquín, como sucesor de su padre, y le cambió el nombre en Joaquim. En cuanto a Joacás, lo tomó y lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquim entregó la plata y el oro a Faraón, y para pagar la contribución que Faraón exigía, impuso una tasa a todo el país. Cada uno tuvo que pagar su cuota según lo que poseía. Así Joaquim cobró de todo el pueblo el oro y la plata que debía a Faraón. Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Zobida, hija de Pedaías, de Rumá. Hizo lo que desagrada a Yahvé, imitando a sus padres. En esos días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país y Joaquim le quedó sometido por 3 años, después de los cuales se rebeló. Yahvé envió contra Joaquim bandas de guerreros caldeos, de arameos, de moabitas y de amonitas. Los envió contra el país de Judá para arruinarlo, según la palabra que había dicho por boca de su siervo los profetas. Todo esto ocurrió solamente por orden de Yahvé.
quería arrojar al pueblo de Judá lejos de su presencia, por los pecados de Manasés, por todo el mal que había hecho, y también por la sangre que habían derramado, llenando Jerusalén de sangre inocente. Por todo esto Yahvé no quiso perdonar. Lo demás referente a Joaquín y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Joaquín, su hijo Joaquín reinó en su lugar. El rey de Egipto no volvió a salir de su tierra, porque el rey de Babilonia había conquistado desde el río Egipto hasta el río Éufrates todo lo que había pertenecido al rey de Egipto. Joaquín tenía 18 años de edad cuando sucedió a su padre, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Nehusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. Joaquín se portó mal con Yahvé, tal como lo había hecho su padre. En este tiempo los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vinieron a atacar a Jerusalén, cercando la ciudad. Nabucodonosor llegó cuando la ciudad estaba sitiada por su gente. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Este los detuvo y se llevó los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey. Además destruyó todos los objetos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para el altar de Yahvé. Así se cumplió la palabra que Yahvé había dicho. Nabucodonosor llevó al destierro a todos los jefes y notables, herreros, cerrajeros, a todos los hombres de valor y aptos para la guerra. Un total de 10.000 hombres fueron desterrados a Babilonia. Solamente quedó la parte más pobre de la población. También Nabucodonosor se llevó a Joaquín con su madre, sus mujeres, y los funcionarios del palacio y toda la gente valiosa. Así todos los hombres importantes en número de 7.000, los herreros y cerrajeros en número de 1.000, y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia, por el rey de Babilonia. El rey de Babilonia dejó como rey, en lugar de Joaquín, a su tío Matanías, cambiando su nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años de edad, y reinó en Jerusalén durante 11 años. Su madre era Amital, hija de Jeremías de Limná. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, igual que lo había hecho Joaquín. Así se había preparado el castigo de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó lejos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla de el primer destierro que estaba sucediendo en el pueblo de Judá. Nos dice la palabra de Dios que Dios ya no aguantó más. Y bueno, la palabra de Dios, la Biblia, nos afirma que esta destrucción, como fue la de Samaria, no habría sucedido sin una acumulación de faltas y rebeldías, porque Dios es fiel a su alianza. Es decir, que esa destrucción no hubiese pasado pues sin ninguna acumulación de faltas, pues Dios no iba a destruir ese pueblo solamente porque Él quería. No, lo hizo porque el pueblo, los reyes, habían cometido muchas faltas y habían, como quien dice, encendido la cólera de Dios. Por eso Dios
quería hacer todo eso porque estaba muy enojado con el pueblo, porque habían entrado en pecado por culpa de los reyes. Nos dice la palabra de Dios que si estos reyes hubiesen escuchado la voz de Dios, hubiesen leído el libro, nada de esto hubiese pasado. Nada. Pero como no escucharon la voz de Dios, estaba ocurriendo todo esto. Cuando ustedes y yo no escuchamos la voz de nuestro Padre, les decía en el video anterior, nos pasa muchas cosas mal. Y algo que es muy impresionante es que cuando nuestras madres nos dicen: hijo, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer aquello, pues nosotros a veces nos pasa algo, a veces sí, a veces no. Es como que uno queda como que, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Y empezamos nosotros a creer que lo que nos dice nuestra madre es cierto. Lo mismo pasa con Dios. Si ustedes y yo no le hacemos caso, algo mal nos va a pasar. Si Dios nos dice a nosotros: no cometas este pecado, es por algo. Y si ustedes y yo lo cometemos, después nos pasa algo mal. Y después decimos: ¿por qué no pasó este mal? Porque no escuchaste la voz de Dios. Y bueno, hoy Dios en resumen pues nos quiere dar a entender que bueno, quiere que ustedes y yo seamos obedientes a su voz. Quiere que ustedes y yo escuchemos una única voz, y es la voz de Dios. Que no escuchemos más voces, porque el mundo está escuchando la voz de Satanás. Pero Dios hoy nos exhorta a que ustedes y yo escuchemos la voz de Dios y la enseñemos a las demás personas que escuchen la voz de Dios. Podemos leerle estos capítulos, desde el capítulo 22 en adelante, del segundo libro de los Reyes, que nos habla de que el pueblo no escuchó la voz de Dios y Dios estaba enojado con ellos, iba a destruir al pueblo. Podemos enseñarle a aquellas personas con la palabra de Dios, para que entiendan y crean que lo que le estamos diciendo es cierto. Vamos a pedirle a Dios pues, hermanitos, hoy que esta palabra abra nuestros corazones, abra nuestra mente, para que ustedes y yo podamos seguir escuchando la voz de Dios. Que no seamos como esos reyes que no escuchaban la voz de Dios y hacían lo contrario, enojando a Dios, para que Dios después con su enojo castigara a ese pueblo. Pidámosle a Dios que haga de nuestros corazones capaz de escuchar la voz de Dios. Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.